Listo, entonces vamos a continuar. En este video voy a explicar cómo se calculan algunos volúmenes de estos que están acá. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la primera figura. Dice, calcule cuál es el volumen del sólido este amarillito que está en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, después voy a calcular el del cilindro y voy a dar de tarea para que ustedes hagan el del cono. Entonces, lo primero que quiero decir es que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto perímetros, hemos visto áreas y ahora estamos viendo, aquí lo estoy abreviando, ¿no? Y aquí estamos, y ahora vamos a ver volumen. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que el perímetro siempre será longitudes, el área sí ya es lo que está por dentro de una figura, todo lo que está por dentro de una figura, y un volumen es cuando ya comienzan a aparecer las figuras en 3 dimensiones, ¿no? Como las cajas, como lo que se está viendo ahí, un cilindro, un cono. Entonces, esto simplemente es una longitud, esto ya es en 2 dimensiones, y esto es en 3 dimensiones. Entonces, vamos a ver ahora el tema de los volúmenes. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con esta primera pieza, como lo mencioné. Lo primero que uno tiene que ir a buscar, esta figura se llama un paralelograma o paralelepípedo, creo que se llama, ¿sí? Y la fórmula para calcular el volumen dice que es el ancho por la profundidad por la altura, simplemente se multiplican, ¿no? Pero si vemos esta figura que tenemos acá es una figura, digamos que curiosa porque realmente no es como, no es idéntica, ¿no? No está, es como un escalón, no es realmente solo una cajita, sino es un escalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el área? Digamos que no hay una fórmula para calcular el área, el volumen de un escalón, entonces nos va a tocar hacerle una cosa a esta figura. Entonces, lo que vamos a hacer es a calcular el área de toda la figura como si fuera una caja completa, ¿sí? Y después, o sea, vamos a calcular el área de todo, el volumen de toda esta figura completa como si fuera una sola. Y después vamos a restarle como si tú cogiéramos un cuchillo con un pedazo de mantequilla y le vamos a restar toda esta partecita acá, este volumen de la parte de acá. Después se lo vamos a quitar. Esa es como la fórmula que a mí se me ocurre más fácil de hacer, ¿no? Cojo el volumen grande sí es un paralelogramo, y después le resto el pequeño y el pequeño también es un paralelogramo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso, ¿listo? Entonces comencemos. El volumen grande, entonces si yo cogiera, esto tendría, y lo asemejo con este, ¿cierto? Entonces esto sería mi A, ¿sí? Esto sería mi A. Esto sería mi B. Y mi C sería esto de acá, ¿sí? Y hacemos de cuenta que no hay un hueco, sino que todo está completo, como si todo estuviera completo. Vamos a calcular ese volumen y yo lo llamo el volumen grande, el volumen del paralelepípedo grande. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces es A, que es 5x, por B, que es 10x cuadrado, por C, que es 8x cuadrado, ¿no? Así dice la fórmula que se calcula el volumen, A por B por C. Entonces, ahora simplemente tengo que hacer operaciones. Recuerdo que cuando uno está haciendo operaciones con números algebraicos, entonces se multiplican todos los números, o sea, 5 por 10 por 8, y se multiplican las letras similares, simplemente se deja la misma letra y se van sumando los exponentes. Eso quedaría de la siguiente manera. 5 por 10 daría 50, y 5 por 8, 40. En total, 400. 400, los números. Y las x, les recuerdo, se deja la x y se suman los exponentes. Entonces, 2 más 2 más 2 daría 6. Ese sería el volumen grande. Ahora el volumen pequeño. Vamos a ver si aquí me hago entender más. Aquí hago referencia con el volumen pequeño. El volumen pequeño es solo este pedacito de acá. Calcular el volumen desde acá hasta acá. De esta cajita que se forma acá. ¿Sí? De esta cajita que se está formando acá. Entonces simplemente voy a coger más adelante todo el volumen grande que ya calculé y le voy a restar el volumen pequeño. Pero primero hay que calcular el volumen pequeño, ¿no? Entonces voy a borrar un poquitico para ver las medidas. Voy a borrar un poquitico para ver cuáles son las medidas. ¿Listo? Entonces, lo primero.
¿Qué va a ser el A para nosotros? Pues esta distancia. Esta distancia es igual a la de abajo, entonces esto va a ser A. ¿Sí? Estas dos distancias son iguales, pues son paralelas. ¿Qué va a ser B? B, recordemos que es la profundidad, y para el pequeñito, B va a ser este. ¿Y qué va a ser C? C es la altura. Entonces C va a ser este numerito que es 3x al cuadrado. Esto será B, esto será A, y ahí ya tenemos cada uno de esos términos. Entonces vamos a calcular el volumen de esa figura. Quedaría así. A, 5x cuadrado, B, 6x, ustedes lo pueden mirar ahí, 6x, y C, que es la altura, 3x cuadrado. Les recuerdo entonces cómo es la multiplicación. Se multiplican los números, daría 5 por 6, 30, y 30 por 3, 90. 90 los números. Y las x, se deja la misma x y se suman los exponentes. 90x a la 6. Entonces ya tengo el volumen grande y ya tengo el volumen pequeño. Vamos a ver dónde acá. Tengo el volumen grande y para saber cuál es el volumen del escalón, entonces simplemente resto el volumen grande menos el volumen pequeño. Entonces quedaría simplemente 400x a la 6, 400x a la 6 menos 90x a la 6. Y de esa manera se calcula el volumen, ¿no? 400 menos 90, 310. Les recuerdo que una cosa son las multiplicaciones de álgebra y ahora estamos haciendo es una resta algebraica. En las restas y las sumas algebraicas solo se hacen, solo se operan los números y se da la misma letra. Entonces 400 menos 90, 310 y se deja la misma letra. Y solo se pueden hacer sumas y restas de términos algebraicos que tengan la misma letra. Si no, no se pueden sumar y se deja la expresión así como que. ¿Listo? Vamos a hacer otra figura. Vamos a hacer este cilindro. Entonces vamos a calcular el volumen de este cilindro. Entonces les recuerdo cómo se hace, o por lo menos cómo lo hago yo, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Lo hago de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es buscarme la fórmula para hallar el volumen. Hay tablas, yo coloqué esto así porque hay tablas que traen el área de la figura y el volumen de la figura. En este caso no nos están pidiendo el área, sino nos están pidiendo el volumen. Entonces la fórmula que nos sirve acá es esta, la fórmula del volumen. Esta no nos sirve porque no nos están pidiendo el área. Si nos pidieran el área del cilindro, tendríamos que usarlo. Listo. Siguiente paso, una vez que tengo la fórmula, comienzo a mirar, bueno, qué es cada una de estas cositas y las saco por aparte, ¿no? Entonces, ¿qué es el radio y qué es la altura? Entonces, el radio es la distancia desde el centro hasta uno de los extremos del círculo, que la tapa, ¿no? De la tapa. Ese es el radio. Entonces, esto va a ser para nosotros el radio. Y esto va a ser la altura del cilindro. ¿Sí? Mira, aquí lo está diciendo. Esto es radio y esto es altura. Bueno, ahora, después de que sé qué es cada una de esas cosas, simplemente entro a reemplazarlo. Ah, y otra cosita más. ¿Y qué es este término? No sé si qué tan familiarizados estén, pero ese término es un número que se llama pi. Se acostumbra a dejar ahí quieto, pero es un número y significa 3,1416. Bueno, tiene más numeritos, pero abreviado es eso, ¿no? 3,1416. Sin embargo, no se recomienda hacer operaciones con ese número, sino se recomienda dejarlo quietico y eso es lo que vamos a hacer, dejarlo quieto. Entonces vamos a comenzar. Aquí, mira, estoy colocando qué es el radio y qué es h, a la altura. 3 medios de x a la 3 por y. Mira que aquí me faltó la y. Menos mal lo puse. Listo. Y entonces queda, aquí simplemente estoy recordando otra vez la fórmula del volumen, ¿no? Que es esta misma de acá. Volumen pi r cuadrado por h. Bueno, entonces a mirar cómo sería esta operación. Entonces, pi lo estoy dejando quieto, aquí está. El radio, aquí dice que tengo que poner el radio, pero al cuadrado. ¿Sí? El radio, pero al cuadrado. Entonces, mira, el radio es 2/5 de xy al cuadrado por h. Entonces, que es 3 medios de x a la 3 y aquí me faltó la y. Entonces, aquí debe estar la y. Me faltó, no la había puesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que resolver es este cuadrado. Esto se llaman ya potencias. Aquí es donde le digo que es muy importante que el muchacho, si usted le está ayudando a hacer tareas al muchacho o simplemente si la persona que está viendo la grabación es usted como estudiante, yo le recomiendo que vuelva a hacer los ejercicios usted solo, porque
esto va comenzando a mezclar muchos conceptos de otras cosas y mi invitación es a que usted lo haga solito, a que se le vaya quedando, porque después cada vez se va a volver más complicado. Entonces, si usted no aprende ahora lo más elemental, después va a ser más difícil de que usted pueda retener lo más complejo. Entonces, una invitación y una motivación a que no solo copie el ejercicio, sino a que usted intente hacerlo por su propia cuenta. Bueno, entonces, vamos a resolver este cuadrado. ¿Cómo se resuelve este cuadrado? Bueno, este cuadrado se resuelve así. Entonces, dejo pi quieto y entonces comienzo. Este cuadrado eleva a todo lo que esté por dentro del paréntesis. Entonces 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Pero también eleva al 5. Entonces 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. ¿Listo? Pero también eleva la x a todo lo que esté por dentro. Entonces x quedaría x al cuadrado. Y la y también y al cuadrado. De esa manera ya rompo ese cuadrado que está ahí. Por el otro paréntesis, ese lo voy a dejar quietico, 3 medios de x al cubo y. Listo. Ahora, para cerrar, ahora hago esa multiplicación de números que está ahí, ¿no? Entonces, pi, entonces comienzo. 4, ahora como multiplico este paréntesis por este paréntesis, entonces los números por los números y las letras por las letras. 4 por 3, el número de arriba 4, por el 3 de arriba daría 12. Si llego a comentar un error por ahí, me lo dicen y lo miramos, me lo escriben en un comentario. 25 por 2, 50. Y x a la 2 por x a la 3, les recuerdo que en la multiplicación se deja la misma letra y se suman los exponentes. Entonces 2 más 3, 5. Y la y quedaría la misma letra y se suman los exponentes. Entonces aquí hay y a la 2 y aquí cuando no tiene exponente se le pone un 1. Entonces 2 más 1, 3. Al final entonces, ya simplificado, digamos que nosotros sabemos que podemos, por ejemplo, dividir el 12 a ver, si lo divido en 2, me quedaría 12 dividido en 2, voy a hacerlo por acá para simplificar, 6, y la mitad de 50, 25. Entonces, al final simplificado sería 6 sobre 25, el pi lo puedo poner ahí, pi, lo dejo quieto, y x a la 5, y a la 3. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, 3 quedó como raro. ¿Listo? Entonces, de tarea yo que le propongo que usted de pronto, que usted haga de tarea de pronto este cono, ¿no? Así se llama la figura. Calcule el volumen de este cono que está ahí. Voy a quitar aquí un poquito mi video para que se vea bien. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, simplemente me da un comentario y si le parece que el video es bueno, lo puede compartir con las personas que de pronto le puedan servir. ¿Listo? Entonces, no es más. Espero que les haya gustado.